Bueno, recuerden que hemos estado hablando sobre las civilizaciones antiguas, pero sobre todo hablamos de que ellas son sociedades hidráulicas. ¿Se acuerdan porque habíamos dicho que eran sociedades hidráulicas? ¿Alguien que nos pueda ayudar? ¿Cuál era la característica de una sociedad hidráulica? Profe, que se formaron en ríos. Que se Profe formaron. estaba. Ay, ¿cómo era? Mateo y luego Angie Sofía. Mateo, listo. Profe, que se crearon cerca de los ríos. Que se formaron cerca de los ríos. Sí, sí, espérame. Denme un momentito. Es que cuando pensamos en hidráulico, definitivamente pensamos en agua. ¿Tú qué dices? ¿Tienes la manito alzada también, Cristian Camilo? No, profe, lo mismo. Lo mismo. Súper sencillo, sociedades hidráulicas. Y ya hemos visto una de ellas, que son Mesopotamia, los mesopotámicos. Recuerden que yo les había dicho a ustedes que íbamos a ver varias de estas civilizaciones, que precisamente vamos a ver cuatro de estas. Vamos a ver los mesopotámicos, vamos a ver Egipto, ¿cierto? Vamos a ver China y vamos a ver India, ¿cierto? Para posteriormente poder pasar a Roma y Egipto, a Roma y Grecia. Algo muy importante que hemos aprendido ya hasta el momento es que por lo menos lo que se trata de la civilización mesopotámica fueron los primeros como civilización y encaminados en los sirios precisamente. Yo les voy a proyectar acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Jovencitos sumerios y asirios. Vamos a desarrollar nuestra clase, es que ustedes están allá, pero la cámara está acá. Puedo buscar una manera de no estar tan torcida para ustedes. Bueno, como les estaba comentando en la clase pasada, entonces ya avanzamos sobre Mesopotamia, ya sabemos cuál fue su primera forma de escritura, identificamos que ellos también desarrollaron esas primeras maneras de desarrollar una gran agricultura, las matemáticas, la astronomía, los días de la semana, pero también los meses del año. Vamos a encontrar que al día de hoy incluso existen muchísimas de las características. Hoy nos
¿Me escuchan? Sí, señora. Ya no, profe, ya no. Hola. ¿Eso no se escucha? ¿Eso es de la cámara? Ya se escucha. Ese sí, Sí, bueno, ahora. vamos a dejar este mientras tanto porque acá con este, no sé, como que se cable, de un momento a otro se desconecta y pierdo conectividad con ustedes, me estoy frustrando mucho ya. A ver, voy a compartirles ahora la pantalla otra vez. Ay, gracias por su paciencia. Intentaba poder haber explicado, espero que se escuche bien ahí, me van contando. Les voy a compartir este PDF, ¿lo están viendo? Hola, ¿me escuchan aún? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, yo te escucho, profe, y sí, ya veo también la presentación. Listo, súper bien. Entonces nos vamos a ver con la civilización egipcia. Y esta civilización, pues quizás cuando nosotros pensamos en la antigüedad, es una de esas primeras imágenes que se nos viene en la cabeza, ¿verdad? O sea, cuando nosotros decimos grandes civilizaciones, nosotros, uy, una vez nos imaginamos en pirámides. Dime, Daniel Mateo.
Profe, si yo le escucho eco y no te entiendo, profe. Listo. Gracias, Mateo. Vamos a intentar. Sí, imagínate que estoy con... Acá donde estamos hay como mucho eco para empezar. Y lo segundo es que si yo pudiera acercar mi micrófono, un poquito más, me podría escuchar mejor. Dame un momento a ver si podemos mejorar un poco. Entrar el micrófono. Hola, hola. Bueno, ahí debería funcionar. Profe, empezó a sonar feo. Ay, Jesucristo. ¿Me escuchan ya? Ahora sí, Profe, sí. escucha el sonido que salió cuando iniciamos la clase. Profe, No, pues lo sí que se lo sí. escucha, pero se lo escucha como una interferencia ahí. Profe, se le escucha como un zumbido. Hola, hola. Vamos a quitar este de acá. Vamos a hacer una cosa, me voy a cambiar el micrófono. No, la verdad es muy frustrante. Vamos a hacer una cosa, me voy a conectar desde el teléfono para el audio, ¿les parece? Con eso me puedo mover, les puedo explicar, porque si no, no vamos a poder ver el tema y no quiero que se nos atrase. Yo tengo la clase súper contada. ¿Listo? Trabajo, no, ni grado sexto. Discúlpenme, puedo bajarme aquí un momentico, porque no quiero que se escuche tanto. Hola, ahí me están. Profe, Gracias. sí se le escucha, pero se le escucha con eco. Es el eco de mi existencia. Ya, le bajé. Creo que ahí ya me van a escuchar. Sí, Mejor. profe, ahí sí se le escucha perfecto. Listo, vamos a hacer eso. Voy entonces a tener por este lado, voy a tener el audio, pero entonces les voy a pedir el favor de que fijen la pantalla de la otra presentación. ¿Listo? Fíjense que tenemos aquí a nuestra pantalla una imagen que nos muestra una gran civilización egipcia. Dice, ¿se acuerdan que el periodo pasado, cuando arrancamos el periodo anterior, coloreamos en nuestro módulo una suerte de pictogramas parecidos a estos? ¿Lo recuerdan? Bueno, pues estos pictogramas son propios de la civilización egipcia. Si nosotros vamos a nuestro módulo, y como les he comentado, quiero que trabajemos libro, cuaderno el día de hoy. Si vamos a nuestro módulo, a la página 26, que los y las invito a que abran sus módulos en la página 26, nos vamos a encontrar con una serie de jeroglíficos. Y va a ser muy, muy similar el ejercicio de estos jeroglíficos que vemos ahí, comparado con lo que nosotros vimos en nuestra clase anterior, cuando vimos esa primera forma de escritura cuneiforme. Cuneiforme es porque se hace unas hendiduras también dentro de la arcilla, y es que nosotros ya lo experimentamos en nuestras manos propias. Ya sabemos muy bien de lo que estamos hablando, así que no olviden nunca, nunca de que esta forma de escritura cuneiforme perteneció a esa primera civilización de la historia, que fue la civilización mesopotámica, pero sus primeros, digamos, sociedad representantes, que fue los sumerios. Muy bien, ¿sí vieron la página que les estaba indicando? ¿Vieron la página 26? Bueno, ahí tienen unos jeroglíficos similares a los que estamos viendo en pantalla. Ahora lo que quiero es que nos acerquemos un poquito más a esta parte de la historia. Vamos a bajar por acá. Espero que se esté proyectando ahí muy bien. Vamos a decir entonces que la civilización egipcia se encontraba ubicada al noreste de África y también, como es una sociedad hidráulica, pues estaba a orillas del río Nilo. Me hacen un favor y pasan ahora a la página 28. ¿Listo? Recuerdan que habíamos visto un mapa y ya teníamos coloreadas unas primeras partes. Bueno, la primera que veíamos va a corresponder a Egipto. Esa primera gran manchita que vemos corresponde a Egipto. Ese río que atraviesa ahí, que ustedes están viendo,
digamos que lo ven en negrito, ese es el río Nilo. Entonces vamos a darnos cuenta que está al norte de África, fíjense que África está en la parte de abajo y se encuentra a orillas del río Nilo. Por esto también es una sociedad hidráulica. Ahora, eso es lo primero que debemos saber, dónde se encuentra ubicada. Ustedes que son niños súper pilos, súper inteligentes, no van a olvidar que la civilización egipcia se ubicó al noreste de África, a orillas del río Nilo. Ahora, ¿cómo fue su organización social? Porque recuerden que todas esas civilizaciones tuvieron formas de organizar su sociedad. Pues imagínense que quien mandaba y quien era el dios en la tierra, eran los dioses en la tierra, eran los faraones, que eran una suerte de reyes con mucho poder. Ahorita más adelante, espero que el tiempo nos alcance para que podamos ver, por ejemplo, cómo eran estas pirámides y de qué manera se momificaban a las momias, porque otra de las cosas que son súper famosas, aparte de las pirámides y los jeroglíficos de la sociedad egipcia, son las momias. No sé si ustedes han visto o han escuchado historias alrededor de ellas. Bueno, pues hoy la idea es que veamos cómo era el proceso de momificación, porque bueno, era un proceso bastante extraño y vamos a verlo a través de un videojuego. Ojalá nos alcance el tiempo para eso. Permítanme enviar acá un registro que me están solicitando. Ya me están pidiendo aquí un reporte, ya me puedo enviar, disculpen. Listo. Entonces ya sabemos dos cosas. La primera de ellas es su ubicación al noreste de África, a orillas del río Nilo. Lo segundo es que quien estaba en la parte suprema de la pirámide de organización social. Ahora, nuevamente, quiero que vayamos a nuestro libro y veamos la página 27. Fíjense que en la página 27 hay una suerte de pirámides, ¿sí se dan cuenta? Y arriba de la pirámide, ¿quién se encuentra? Un faraón. No le podemos decir que eran los reyes egipcios, sino faraones, era el nombre que ellos recibían. Y debajo de ellos, es decir, en esa pirámide social, vamos a ubicar más abajo todas esas cosas que tenemos ahí. Nobleza, ejército, los escribas, los artesanos, los comerciantes, los campesinos y los esclavos. 3, 4, 5, 6. Acá tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces voy a dibujar acá. Esto lo van a hacer en el módulo, ¿listo? Esto es lo que ustedes encuentran en la página 27, en el módulo, en la última parte. Solo que la profe lo va a dibujar acá para que ustedes lo puedan ver. ¿Está bien ubicada la cámara? ¿Quieren que corra un poquito la cámara? Profe, ahí está. Está bien. Listo, bellezas. Gracias por responder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Voy a intentar hacerlo como está la pirámide del libro. Excelente. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en la parte de arriba vamos a encontrar al señor faraón. ¿Listo? Los faraones, como les contaba, ya lo vamos a ver más adelante, eran una suerte de representación de dioses en la tierra, por eso también los personificaban con animales que consideraban sagrados. Este es mi faraón. Muy bien. Y en la parte de abajo vamos a encontrar a los esclavos. Señora Laura. Profe, ¿por qué al faraón lo interpretan así como si fuera tipo diablo? Se ven como un animal, como coyotes, perros. Ah, ok. Pues porque ellos consideraban a estos animales sagrados, entonces como eran sagrados, de alguna manera también buscaban que estos dioses en la tierra pues tuvieran una forma de ellos. Por eso era tan importante como toda su forma arquitectónica y por eso fueron tan relevantes incluso hasta el día de hoy. Vamos a ver ahorita ya más adelante el tema de los dioses. No te preocupes que ya se los voy a explicar. Listo. Tenemos aquí nuestra pirámide social. Vamos a colocar entonces en la parte de arriba, debajo de los faraones, vamos a ubicar a la nobleza acá. Nobleza. Voy a ponerlo como con otro color de pronto, con rojito, para que lo puedan ver mejor. Vamos a ubicar a la nobleza. ¿Listo? Nobleza con Z, no lo olviden. Vamos a ubicar al ejército debajo, ejército con tilde en la E.
Vamos a ubicar a los escribas, a los artesanos, a los comerciantes, Profe, me parece con la cámara apagada. sí, tengo una cámara apagada, pero la otra está encendida. Fija la otra, estoy 2 veces, búscame en la lista para poder hablarles. Me tocó así. Profe, ¿qué sigue después de ejército? ¿Escribas? Escribas, sí, eran como una suerte de jueces de la época, como unos notarios, y hacían varias de las actividades más de índole como intelectual de la época, hacer registros. Ya vamos a ver eso también ahí más adelante. Escribas, artesanos y comerciantes, es el último, y esclavos, campesinos y esclavos, perdón, campesinos porque esclavos. Es decir, en nuestra pirámide social vamos a buscar el faraón, la nobleza, señor. Eso lo hacemos en la pirámide del módulo, ¿no? Sí, señor, en la página 27. Y si ustedes me permiten, les voy a dejar la fotito también. Listo. Se las voy a ir enviando al grupo para que no se nos pierdan. Se los voy a enviar al de estudiantes. Listo, ya lo tienen ahí, ¿vale? Entonces, bueno, mientras ustedes van trabajando en eso, a ver, yo me devuelvo por acá. Habrá que decir entonces y hablar en relación a las creencias. Miren, para ellos era muy importante la vida después de la muerte. Es decir, ellos creían que había vida después de la muerte y por eso tenían esa intención insistente de conservar los cuerpos lo más que podían. Es decir, momificaban a sus muertos para que cuando estos pasaran al otro lado, ¿cierto? De alguna manera, pues entonces pudieran continuar con su vida. Por eso también nos vamos a dar cuenta, como lo vemos más adelante, que estas personas que se encontraban momificadas eran puestas también con muchos objetos de valor o cosas que consideraban fueran a ser utilizadas después de la vida, después de la muerte. En el sentido religioso, adoraban a muchos dioses como Ra, Horus, Osiris, Anubis, Hathor, entre otros. Construcciones. En cuanto a su arquitectura y sus construcciones, pues vamos a decir que ellos crearon extraordinarios templos donde estaban dedicados a adorar a sus dioses. Y esas pirámides que eran utilizadas sobre todo para sepultar a los faraones. Claro, por supuesto, como tenían la creencia de la vida después de la muerte, estas pirámides se convirtieron en una serie de templos donde estas personas podían habitar después de la muerte. Ahorita vamos a escribir esto en nuestro cuaderno, pero mientras tanto les voy a contar. ¿Sabías que lo que conocemos como Egipto se inició en el año 3150 a.C.? Se hablan muy duro, esperen a ver, yo cierro allí porque creo que estoy interrumpiendo el resto de clases. Antes de Cristo, en el 3105 antes de Cristo, 150 antes de Cristo o antes de la nueva era. Y entró a desaparecer cuando fue por el Imperio Romano. Recuerden que ahorita más adelante, en este periodo vamos a ver el Imperio Romano, es decir, estas fueron las civilizaciones antes de que llegara el Imperio Romano, lo cual fue ya para la época, para el año 31 antes de Cristo. Más o menos duraron unos 3000 años como civilización. ¿Cuántos años llevamos nosotros? Díganme cuántos años llevamos nosotros después de Cristo. 2021. 2000. 2021, muy bien, nosotros. Y hace más o menos 500 años, América fue conquistada, invadida. Ahora, imagínense que esa civilización duró aproximadamente 3000 años. O sea, nosotros llevamos 2021 y ellos duraron más o menos unos 3000 años. ¿Sí ven por qué se llamaron que fue? Y fue una gran civilización. Todo el tiempo que duraron ellos. O sea, nació esa civilización 1900. No, imagínate que estuvieran en el 3150. O sea, ellos arrancan en el 3150 antes de Cristo. Si estuviéramos en una recta numérica, el 0 está acá, ¿no? Y luego, ¿cierto?
fueron invadidos por el Imperio Romano por el 31, año 31 antes de Cristo. Si tú a 3150 le restas esos 31, pues estamos hablando de que más o menos duraron unos 3000 años como civilización. Imagínense, calculen ustedes la inmensidad de esta civilización. El pueblo egipcio, las pirámides, los monumentos y las momias de Egipto son un testimonio del pasado y de su historia, y al día de hoy incluso lo podemos apreciar. ¿Alguien tiene una manito alzada? Cristian, lo que debe darse. Profe, dos preguntas. La primera, ¿cómo las personas que están de últimas en la pirámide son los esclavos, cierto? Sí, quienes se encuentran de últimas son los esclavos. Y, Ya los profe, la vamos a ver. pregunta, ¿cuál era como el animal más adorado por los egipcios? O sea, el Por más... los egipcios. Ah, Bueno, es- pues uno de ellos eran como los gatos. Algunos de ellos eran los gatos. Vamos a empezar por la primera pregunta y ya te voy siguiendo con la otra. ¿Listo? ¿En qué lugar del mundo estaba el antiguo Egipto? Entonces, fíjense, vamos a hablar de que Egipto se encuentra ubicado en este momento también sobre el mismo territorio. Estaba situado al noreste de África, como ya les indiqué, y pues ellos lo que hicieron, para aprender acá un poquito, fue construir esas grandes ciudades a la orilla del río Nilo. Un río que pues atraviesa, quiero acá pasar un poquito, ya, el río Nilo, fíjense, un río que va a atravesar un árido y caluroso desierto, porque todo esto que tenemos acá, pues es desierto. Los primeros pobladores, pues llegaron a sus orillas y se dieron cuenta de que cada verano el río se iba a desbordar, ¿cierto? E inundaba el valle durante varias semanas. Cuando las aguas volvían a su cauce, venía la parte buena del asunto. El suelo quedaba mojado y listo para sembrar. Entonces fue gracias a esa acumulación de la agricultura que se logró, digamos, fue con el uso de la agricultura, que eso es otro de los temas que nosotros ya hemos dicho insistentemente, que la agricultura fue la que permitió ese alto rendimiento, que permitió a su vez generar excedente alimenticio para la población, es decir, que si sobraba comida, ese excedente se pudo acumular, y como pudo haber esa acumulación, entonces fueron capaces de sobrevivir en épocas donde no habían alimentos o el río Nilo no se encontraba desbordado. De esta manera, pues el río Nilo se convirtió en una fuente de vida muy importante, siendo pues el final del tramo el terreno más fértil en todo el recorrido. Estamos hablando de esta parte, los habitantes se fueron agrupando y crearon entonces esas primeras ciudades que con el tiempo pues ya se convertirían en esa gran civilización egipcia. El río Nilo en este momento pues es el río más largo del continente africano y es el segundo más largo en el mundo. ¿Cómo era la sociedad? Listo. Vamos entonces a resolver esas dudas. Vamos a arrancar entonces por el faraón. Ya lo tenemos en nuestra pirámide, espero que ustedes lo tengan ahí, vamos a explicarlo. El faraón, como les contaba, era como el rey del antiguo Egipto, la persona que tenía todo el poder, y el pueblo tenía que obedecer todas sus órdenes, pero también pues lo adoraban porque pues era considerado un dios. Ahora, en una segunda medida vamos a encontrar los nobles y los sacerdotes, que pues eran personas cercanas al faraón y cumplían con una suerte de funciones reales, pero también con funciones religiosas, porque como lo saben, toda la forma de vida de los egipcios y su sociedad está organizada alrededor de sus creencias religiosas. Ahora nos vamos a ver cuál era el papel del ejército y los altos funcionarios. Ellos se caracterizaban por ser los guerreros que tenían que llevar a cabo como todas las tácticas, estrategias pensadas en términos de expansión y ocupación militar de los egipcios hacia los otros pueblos. Nos vamos a dar cuenta entonces de que pues ellos también protegían a los dos anteriores. Como ustedes se dan cuenta, cada vez que subimos un escalón en la pirámide social, el anterior punto sostiene. En cuanto a los escribas, como les había contado, ellos eran los que se encargaban sobre todo como de la parte intelectual, eran los que sabían cómo escribir en la época, ¿sí? Ellos eran los que hacían los jeroglíficos. Ahorita si nosotros alcanzamos a hacer la actividad de los jeroglíficos, nosotros estaríamos haciendo un papel de escribas, por ejemplo, porque eran quienes redactaban, copiaban, archivaban documentos, controlaban los impuestos y los productos que entraban y salían de las bodegas, hacían los conteos, la matemática, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver los comerciantes y los artesanos, y eran una clase social cada vez más baja. Los comerciantes pues eran los que tenían como función social vender todo
vender de todo y traer pues de otros lugares productos que no había en Egipto. Y los artesanos, pues ya ellos eran los que se encargaban de trabajar en talleres y fabricar cestas, joyas, muebles, etcétera. Como ustedes saben, la arquitectura egipcia pues también se le agradece a estos artesanos que fueron capaces pues de forjar un estilo muy propio egipcio. Ahora nos vamos a ir con los campesinos. Ellos pues que eran la gran mayoría de la población, ¿cierto? De hecho, Faraón solamente uno, pero en la medida pues se va reduciendo la cantidad de personas que ocupaban cada uno de los escalafones. En el caso de los campesinos, pues eran la mayoría de la población, realizaban tareas en el campo, estamos hablando de la agricultura, es decir, tenían que cosechar y tenían que entregar pues la mayor parte de lo que tuvieran al dueño de la tierra, que podía ser el faraón o que podía ser algún noble, es decir, trabajaban para rendir tributo a los nobles faraones y dar de comer al ejército, a los escribas y pues poder tener comercio y demás. Los últimos que vamos a encontrar en toda la escala, que es los que tenemos nosotros acostaditos ahí en nuestro, como sosteniendo a los demás, en nuestro libro, pues eran los esclavos, quienes por lo general no eran egipcios propiamente, sino eran los prisioneros de guerra de otros pueblos. ¿Listo? Entonces, vamos a darnos cuenta de que esa es nuestra escala. Ahora vamos a ver el tema del faraón. Como les he contado, en el antiguo egipcio, faraón pues era el rey que tenía como todo el poder y era dueño de todo, el jefe, el ejército, el sacerdote supremo. El pueblo, digamos que aceptaba todas las decisiones que él tomara y por supuesto lo respetaba. Faraón en el antiguo Egipto significaba gran hogar, ¿cierto? Y quería decir que los dioses se comunicaban por medio del cuerpo del faraón. Como les dije desde un comienzo, el faraón era como una suerte de Dios en la tierra. ¿Cuáles fueron algunos de esos dioses egipcios? Bueno, ustedes estaban preguntando ahorita. Entonces, los egipcios fueron un pueblo muy, muy religioso que adoraban a Ra. Entonces, acá nosotros vamos a darnos cuenta de Ra, que era el dios supremo. ¿Listo? A ver si podemos agrandar un poquito acá, para que ustedes puedan ver mucho mejor las imágenes. También se encuentra Horus, que quiere decir sol naciente, Osiris, que es que es el dios de la muerte, Anubis, miren, este es Anubis, que es el dios de la sepultura, Hathor, que es la diosa del cielo, el amor, la alegría, la música y la danza, y es la protectora de la maternidad y de los niños. Vamos a bajar por acá, vamos a reducir. Bueno, esto que les voy a leer acá solamente es una introducción. De hecho, le voy a pedir el favor a alguien que me ayude con esta lectura. Vamos a ver quién está por aquí. Harold Andrés Peña Toledo, ¿estás por ahí? Señora profe. Listo. ¿Nos puedes ayudar a leer este párrafito que está acá, por favor? Hasta solo el primer párrafo. Sí, solo el primero. Y leo también el título. ¿Sabías que los egipcios tenían una forma diferente de ver la muerte? El pueblo egipcio creía que hablaba vida después de la muerte, una vida mejor que la que habla en la tierra. Pero para disfrutar de esa segunda oportunidad, los cuerpos debían permanecer intactos. En lugar de enterrarlos, los sometían a un tratamiento para que conserven bien y así puedan comenzar su nueva vida. Listo, muchísimas gracias, Harold. De pronto por ahí se encuentra Melanie Sofía Castro, ¿estás por ahí? Melanie Sofía Castro. Tomás Santiago Ávila Zambrano, ¿estás? Sí, profe. Listo, Tomás, ayúdanos leyendo este segundo párrafo. Bueno, profe. Bueno, ¿cómo los concebían? El primer paso era sacar del cuerpo del fallecido el corazón, los pulmones y además órganos internos para colocarlos en unas vasijas de arcilla. Luego ponían hierbas aromáticas dentro del cuerpo, lo cerraban y lo colocaban en un gran recipiente de sal para evitar que el cuerpo se estropeara.
1 o 2 meses después lavaban el cuerpo, lo untaban con cremas especiales y lo envolvían con vendas de lino. Listo, muchas gracias, Tomás. Y gracias también a Harold por la lectura. Entonces, fíjense que, como les había comentado, el creer ellos de que existía la vida después de la muerte, había un compromiso muy serio con el muerto y con los cadáveres de las personas, porque tenían que quedar en un excelente estado para poder pasar al otro lado. Es decir, tenían que estar intactos para esa nueva oportunidad que tenían, pues porque necesitaban continuar esa vida bien conservados y tener una buena manera. Vamos a hacer... bueno, este lo vamos a ver. Bueno, antes de pasar a la siguiente, entonces a continuación les voy a proyectar. Ay, ¿por dónde? Este dura 4 minutos, listo. No, este es que les quiero proyectar. No, vamos a terminar de leer acá esto, porque les quiero mostrar todo el proceso de momificación desde un juego, pero también les tengo un video en donde podemos resumir estas partes de las cuales estamos hablando acá. Bueno, entonces, ahora vemos que las pirámides, bueno, ¿para qué servían las pirámides? Pues debajo de cada pirámide se preparaba una especie de cámara, es decir, lo que nosotros conoceríamos como una habitación. Fíjense en la imagen que tenemos acá, y esto es una especie de cámara, esa habitación en donde de alguna manera pues se buscaba replicar un excelente lugar con unas excelentes condiciones para esa vida después de la muerte. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, van a agregar un montón de objetos para darle como a ese faraón, mejor dicho, es como si ustedes decoraran la habitación de su casa, pero ellos lo decoraban todo esto para esa vida después de la muerte. Entonces, allí ponían el faraón fallecido y se debía pasar por largos túneles que eran subterráneos, en donde pues existían muchas trampas, muchas, digamos, recovecos para que no fueran de fácil acceso también por parte de saqueadores o demás, y pues que tuvieran una suerte de protección también el sarcófago. ¿Qué era el sarcófago? El sarcófago era el lugar donde pues estaba depositado el cuerpo del faraón. Junto con él, pues varios objetos eran llevados para la otra vida. Ojo, cuanto más era importante la persona, más importante era su tumba. Y como es lógico, pues algunos faraones fueron más impresionantes y maravillosas sus tumbas que las de otras. Se encontraron tesoros como oro, joyas y piedras preciosas. Muchas de estas pirámides de Egipto pues fueron consideradas como parte de las 7 maravillas del mundo. Ahora, tengan en cuenta que no solamente eran puestos con objetos como oro, joyas y demás, sino que también muchas veces se les acompañaba con esclavos, caballos y animales, más bien, para que pudieran pasar con estas personas al otro lado. Es decir, también eran sacrificadas algunas personas para que hicieran parte de ese grupo que lo iba a acompañar a ese faraón en esa segunda vida, en esa segunda oportunidad. Adicionalmente, ¿qué más inventaron los egipcios? Pues fueron una de las civilizaciones más deslumbrantes, casi 3000 años sobre la faz de la Tierra, y pues tuvieron unos aportes significativos para la humanidad. Por eso estamos hablando de ellos hoy día, porque hace más de 5000 años, hombres y mujeres, pues que procuraban por su estética, ¿qué hicieron ellos? Usaron maquillaje, por ejemplo, joyas y pelucas. Practicaron deportes y juegos de mesa, crearon el papiro, que era ese papel sobre el cual escribían, y además del sistema de lenguaje escrito. En fin, fueron muchos los inventos importantes. Hay algunas invenciones egipcias que usamos incluso al día de hoy, y una de esas cosas, bueno, no encontró, no, lo de la piedra roseta, bueno, vamos a verlo aquí más adelante. Bueno, vamos a pasar entonces a comprender un poquito cómo era este tema de la forma cómo se llevaba a cabo este proceso. Pero antes de eso, si ustedes me permiten, les voy a proyectar uno de los videos. Yo estoy tratando de que hoy nos rinda lo que más podamos, donde vamos a resumir algunos de estos elementos de los cuales les he hablado el día de hoy. Así que si me lo permiten, voy a compartirles pantalla y ustedes me dicen si suena bien o no suena. Listo, creo que ahí está sonando perfecto. Espero que ustedes me hagan el favor y fijen la pantalla. Voy a poner la mejor calidad, 240, creo que no podemos mejorar la calidad.
Ojo a lo que está pasando ahí. Yo mientras tanto voy a ir escribiendo unos apuntes en el tablero para que los podamos escribir ahorita en el cuaderno, pero mientras tanto necesito que ustedes estén súper truchas, súper pilas de lo que les estoy mostrando. ¿Listo? En el video, donde vamos a resumir algunos de sus principales aspectos. ¿Listo? Aquí va. Cuando nombramos a Egipto, 3 imágenes saltan a la mente: las pirámides, el desierto y ese largo e imponente río llamado el Nilo. ¿Lo conocen? Pero empecemos hablando de ese inmenso mar de arena conocido como el desierto del Sahara. Este lugar al norte de África no invitaba a nadie a instalarse allí. Sin embargo, hace miles de años, un cambio climático trajo abundantes lluvias al corazón de África. Poco a poco un caudal de agua empezó a crecer y crecer. Estas aguas formaron el río más largo del mundo, el Nilo. A partir de entonces, muchas poblaciones quisieron instalarse cerca de este río. Y es que en épocas de lluvia, el Nilo crece tanto que todo a su alrededor se inunda. Pero cuando estas aguas se retiran, dejan una tierra ideal para la agricultura, pues está llena de limo. Y el limo es uno de los mejores fertilizantes que existen. Durante los siguientes miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómades empezaron a construir sus hogares alrededor del Nilo. Así nació el antiguo Egipto, una tierra habitada por hombres y mujeres que rápidamente aprendieron a sembrar y recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse de un lugar a otro. También aprendieron a domesticar muchos animales. Mami, tenemos que volver a irnos. No, querido, ya no será necesario. Los egipcios necesitaron mucho ingenio para aprovechar las crecidas del Nilo en su beneficio. Para eso, inventaron un sistema de riego en el cual tenía que participar toda la comunidad. Así surgieron oficios como el del agrimensor, algo parecido a los ingenieros modernos. Los agrimensores medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego y muchas otras cosas. Fueron los primeros en aplicar cálculos de aritmética y geometría para construir grandes obras. El Nilo trajo a los egipcios otro impresionante beneficio: el comercio. Y es que en sus aguas era muy fácil navegar, así que todo aquel que tenía un barco a mano podía recorrerlo de arriba a abajo. El río se convirtió en una gran autopista a través de la cual los pueblos que estaban en sus orillas comerciaban entre ellos. Esto trajo grandes riquezas para los egipcios. Y así empezó a gestarse esta gran civilización. Todo gracias a este gran río. 3000 años de historia. Hace miles de años, gracias al desarrollo del comercio y la agricultura, algunas aldeas que estaban en las orillas del Nilo se volvieron muy ricas y poderosas. Fue así que empezaron a surgir importantes ciudades a lo largo del río. Casi 3000 años antes de Cristo, el rey Menes unificó los reinos del Alto y del Bajo Egipto y fundó su capital en Menfis. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Así nació la doble corona de los faraones. Este fue el comienzo de un gran imperio que perduraría por miles de años. Los egipcios tuvieron una ubicación privilegiada. Por un lado, el enorme desierto los abrazaba y unía bajo una misma cultura. Y por otro lado, el río Nilo los comunicaba con otros pueblos y civilizaciones de la época. Lo difícil para los gobernantes egipcios fue mantener la unidad de este imperio, ya que había muchos pueblos enemigos que querían invadirlos y saquear sus riquezas. Los faraones gobernaron Egipto por más de 3000 años. Solo imaginen todo lo que ha pasado desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días. Y súmenle 1000 años más. ¡Oh! Eso es mucho tiempo. La pirámide social. Los egipcios organizaron su vida social como una gran pirámide.
Imaginemos a los distintos grupos sociales en orden de importancia. Bueno, en lo más alto de la pirámide social se encontraba el faraón. Este era el máximo gobernante de Egipto. Todas las riquezas le pertenecían y el pueblo lo adoraba como a un dios. Pero la vida del faraón no era sencilla. También era su obligación controlar el orden y la economía del imperio, las leyes de la naturaleza, las estaciones, las crecidas del Nilo, los movimientos de los planetas. No era poco trabajo para una sola persona. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia y se ubicaban en nuestra pirámide justo debajo del faraón. La principal actividad de los sacerdotes era servir a los dioses en cada uno de los templos y les realizaban un servicio diario de ofrendas y rituales. Los sacerdotes se encontraban los escribas, cuya gran habilidad era saber escribir. Aunque ahora todos aprendamos a escribir desde muy chicos, en el antiguo Egipto, solo unos pocos privilegiados podían tener el aprendizaje de la escritura. En Egipto se escribía con unos signos sagrados llamados jeroglíficos. Los jeroglíficos eran dibujos. Cada uno tenía un significado. Eso parece difícil. Aunque los símbolos llegaban a ser más de 700, su escritura se regía por principios claros y sencillos. El cuarto lugar en nuestra pirámide lo ocupa el ejército, los encargados de proteger y asegurar la unidad del imperio. Adelante, muchacho. Gracias. Algunos pueblos vecinos intentaron invadir Egipto, lo que hizo que el ejército se perfeccionara para detener estos avances. Pero a medida que el gobierno de Egipto se fue haciendo más fuerte, surgió una idea. Oigan, ¿y por qué no extender el territorio? ¡Es muy buena idea! Así fue como el ejército, bajo el mando de distintos faraones, comenzó campañas militares para invadir territorios, sobre todo en Palestina, Siria y Nubia. Uno podría pensar que con tanto trabajo, en tiempos de paz, el ejército se dedicaría a descansar. Pero en el antiguo Egipto siempre había algo que hacer. En el caso de los militares, cuando no había enemigos que enfrentar, se dedicaban a tareas como la excavación de canales de riego o el transporte de grandes bloques de piedra hasta el lugar de las obras. ¡Vamos, tiren! Y finalmente, en la base de la pirámide, se hallan los comerciantes y los artesanos, luego los campesinos y en la parte más baja, los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Obras colosales. Ha llegado el momento de hablar de las pirámides, el principal símbolo del antiguo Egipto. Las pirámides esconden también grandes misterios y preguntas que aún hoy no podemos responder. Ingenieros en la actualidad apenas pueden imaginarse cómo fueron construidas. A pesar de esas preguntas sin respuestas, hay cosas que sí sabemos. Los faraones debían dedicarse a cultivar su eternidad, por lo cual muchos de ellos construyeron monumentos colosales, acordes con su grandeza, como el templo de Karnak, cuyo recinto comprende 3 santuarios y es uno de los conjuntos religiosos más grandes y antiguos del mundo. O como la pirámide de Keops, una de las más importantes, que fue construida a lo largo de 23 años de constante trabajo. En el antiguo Egipto, el viaje de los muertos hacia su destino final podía ser largo, pero allí, al final del camino, se encontraba el dios Osiris. Así que muchos muertos se iban bien preparados y acompañados de una gran cantidad de bienes. Mientras más alimento acompañaba al muerto, más posibilidades tenía de llegar a su destino sin morirse de hambre. El arte. Las pinturas del antiguo Egipto son tan particulares que todos podemos reconocerlas. ¿Por qué los egipcios en los dibujos miran siempre hacia los costados? Los artistas egipcios poseían un modo particular de representar la vida. No les importaba la belleza, sino la perfección. Crea un propio egipcio. Por eso, dibujaban de memoria, pero siempre siguiendo reglas muy estrictas que aseguraban la perfecta claridad de todos los elementos. Por ejemplo, dado que la cabeza del ser humano se ve y se reproduce más fácilmente de perfil, no dudaron en dibujarla siempre de costado. En cambio, los ojos siempre eran pintados como vistos de frente. Digamos que el resultado eran ojos que miraban de frente en una cara que miraba para un costado. Aquí va otro ejemplo.
El pecho y los hombros eran reproducidos mucho mejor de frente, pero los brazos y los pies en movimiento eran representados con mayor claridad de costado. Por esta razón, en esas representaciones, las figuras humanas aparecen planas y al mismo tiempo contorsionadas, casi como si las hubiera arrollado un carro. Aunque claro, no había automóviles en esa época. ¿Se han preguntado por qué los dibujantes representaban siempre al faraón en un tamaño más grande? Bueno, era simple. A mayor jerarquía, mayor tamaño. La ciencia. Los antiguos egipcios fueron grandes matemáticos y científicos. De hecho, a ellos se les debe el calendario de 365 días con cada día dividido en 24 horas. Es ese mismo calendario que hoy usamos para saber en qué día de la semana estamos o cuándo empiezan las vacaciones. Entre todos los científicos del imperio, hubo uno que se destacó por toda la eternidad. Fue Imhotep, el sabio. Imhotep fue el fundador de la medicina egipcia. Se desempeñó como sumo sacerdote y visir del faraón Zoser, a quien le diseñó la primera pirámide escalonada, con la que se convirtió también en el primer arquitecto conocido de la historia. Los médicos eran muy queridos y respetados. En Egipto se escribieron muchos papiros médicos que fueron pasando de generación en generación, ampliando el conocimiento sobre las enfermedades. Gracias a estos papiros, sabemos que ya ellos tenían, como nosotros ahora, médicos especialistas para tratar las diferentes enfermedades de la piel, de los huesos, de los dientes y del corazón, entre otras. Sabemos también que conocían las partes del cuerpo, las venas y las arterias más importantes, y utilizaban cientos de fórmulas para fabricar las medicinas necesarias para curar enfermedades, y que tenían muchos instrumentos que utilizaban en operaciones. Por supuesto, los médicos cuidaban de la vida, pero también de la muerte, inventando las estupendas momificaciones que los hicieron famosos. Así que, ya ven, las momias eran grandes pacientes y sobre todo sumamente obedientes a la hora de mantenerse quietas. Egiptología. Siglos de historia os contemplan. Esto fue lo que dijo Napoleón a sus tropas al pie de las pirámides. Es que cuando este gran militar desembarcó en Egipto en 1798, no solo estaba interesado en la ubicación estratégica del lugar, sino también en los grandes tesoros que allí se escondían. Por eso, además de soldados y armas, Napoleón viajó desde Francia con un grupo de científicos que inventaron un nombre para el estudio del antiguo Egipto: la egiptología. Esta joven ciencia dio su primer paso importante cuando un oficial francés llamado Bouchard encontró por casualidad, como quien encuentra un caracol en la playa, una piedra negra, lisa, pero de forma irregular, que tenía escrito el mismo texto en 3 tipos de escritura: griego, demótico y jeroglífico. Sin saberlo, Bouchard había encontrado en esa piedra la llave para el conocimiento de una de las civilizaciones más apasionantes de nuestra historia. Un joven muy estudioso llamado Jean-François Champollion se obsesionó en descifrar los jeroglíficos de esta misteriosa piedra. Muchos años después, cuando ya no era tan joven, advirtió que cada signo correspondía a un sonido. ¡Eureka! ¡He descifrado la piedra! Así se pudo traducir por primera vez los jeroglíficos egipcios. Este descubrimiento sirvió luego para descifrar la tumba de Tutankamón. Todos habrán escuchado hablar de este joven faraón que murió a los 18 años y que se volvió muy famoso cuando en 1922 Howard Carter desenterró su tumba, que tenía más de 3.000 años de antigüedad. Sin embargo, nunca pudieron explicar los misteriosos sucesos que ocurrieron después. En el mismo momento del descubrimiento, hubo un apagón general en el Cairo. Poco tiempo después, muchas personas que habían participado en la expedición de Carter murieron. Así se llegó a decir que existía una maldición y que todo aquel que visitara la tumba de Tutankamón sería víctima de ella. Hoy en día, sin embargo, sabemos que esa maldición fue tan solo un producto de la imaginación popular. ¿O no? El fin del imperio egipcio. Así como la unión hace la fuerza, la división produce debilidad.
Con el correr de los siglos, el poder de los faraones egipcios se fue disolviendo debido a innumerables peleas internas, hasta que finalmente fueron dominados por poderosos imperios vecinos. Primero, los persas, luego los macedonios y finalmente los romanos. Cleopatra fue la última faraona del antiguo Egipto. Dicen que su extraordinaria belleza hacía suspirar a más de un hombre allá por la época. Marco Antonio era un poderoso general romano que cayó preso de su amor. Ella soñaba con que ese amor le devolvería el esplendor a Egipto. Lamentablemente, Marco Antonio perdió en una gran batalla frente a su rival, Octavio. Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron, dejando en manos de Octavio y del Imperio Romano lo poco que quedaba de Egipto. A pesar de los miles de años que han pasado, la influencia de la civilización egipcia aún perdura entre nosotros, y sus colosales monumentos nos recuerdan su grandeza y majestuosidad. Bueno, listo, muy bien. ¿Cómo les pareció este recorrido que acabamos de hacer? Pues por algunos de los aspectos de los cuales hemos hablado, pero un poquitito más resumido, ¿no? Y con algunos soportes audiovisuales que nos ayudan a veces a imaginar lo que estamos viendo. Bueno, a continuación he escrito aquí en el tablero, la idea es que así como escribimos Mesopotamia la vez pasada, también bonito, un título muy bonito, vamos a escribir un título bien bonito también en nuestro cuaderno si lo queremos decorar, también está bien para mí, donde diga la civilización egipcia, y vamos a poner la fecha que corresponde al día de hoy, ¿listo? Poner una... Profe, lo escribimos así, civilización egipcia, solo Egipto. No, civilización egipcia. ¿De dónde? Del antiguo Egipto, ¿listo? Lo voy a poner acá. Vamos a decorar un poquito. Listo. Ponemos la fecha del día de hoy, ¿listo? Vamos a poner ese título. Voy a tratar acá de ponerles a ustedes la cámara súper al frente. Más Profe, ¿también puedo colocar Mesopotamia 2? O sea, No. para... No, Laurita, porque no es Mesopotamia. Ya terminamos Mesopotamia. Y ya escribimos lo de Mesopotamia. Ahora estamos en Egipto. Profe, no, eso que para mí me aparece solo con la cámara apagada. Tienes que fijar la otra Profe, pantalla. las dos aparecen apagadas. A ver, si ya. Ya, profe. Gracias. Mejor, ¿cierto? Ahí. Entonces ahora en vez de Mesopotamia ponemos egipcio. Laura, pero tú no escribiste nada en Mesopotamia. Yo ya les había dictado a ustedes en Mesopotamia. Sí, profe, pero... Entonces, ya salimos de Mesopotamia y ahora van a hacer otro gran título que diga Egipto. Profe, ¿tú puedes enviar esa foto al grupo, por favor? Listo, ya la voy a enviar. Sí, señorita Laura. Entonces ahora lo que haces es, pasa a la siguiente página. Ya hay sociedades hidráulicas, caracterizamos las sociedades hidráulicas y ahora vamos a hacer otro título porque es otra civilización, Laurita. O sea, ya vimos una primera, que era Mesopotamia, ahora vamos a ver otros, que son los egipcios. Y vamos a poner por título la civilización egipcia, así como pusiste el título bonito de Mesopotamia, ¿listo? Muy bien, ahora vamos a poner ese título, ya voy a enviarles esta foto, vamos a poner la fecha de hoy. Y vamos a escribir, el antiguo Egipto inició en el año 3150 a.C. Se ubicó
al noreste de África, a orillas del río Nilo, y desapareció cuando fue conquistado por el poderoso Imperio Romano en el año 31 a.C., coma. Es decir, coma, la civilización egipcia duró, lleva tilde en la O, perdón, duró cerca de 3.000 años, punto. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 subtítulos. El primer subtítulo dice organización social, y luego vamos a colocar de 1 hasta 8 para abajo. Y vamos a colocar el faraón, la nobleza, el ejército, las escribas, los artesanos, los comerciantes. ¿No me los puedes poner un poquito la cámara por un lado? Es que no veo nada. A ver, creo que se nos volteó, ¿cierto? Ujú. ¿Mejor? Sí, Ahí profe. está. Sí. Listo, muy bien. Listo, discúlpenme. Listo, creo que ahora sí se ve. Y vamos a colocar entonces la organización social, que ya habíamos hecho igual la pirámide. Vamos a ubicar en creencias. ¿Qué ponemos? Creían en la vida después de la muerte, por eso momificaban sus cuerpos. Punto. Religión. Adoraban muchos dioses, por ejemplo, a Ra, Horus, Osiris, Anubis, Hathor, etcétera. Construcciones. Extraordinarios templos para adorar a sus dioses y pirámides para enterrar a los faraones. Y en inventos, el papel, papiro, la ortopedia, el calendario solar, los caminos pavimentados, la cosmética y la medicina, entre otros. La medicina, coma, entre otros. Entonces ahora voy a proceder a enviar esta fotografía respectivamente. Profe, es obligatorio hacer como esa pirámide que está al lado de la civilización egipcia. No, pues lo que les decía era para que el título nos quede igual de bonito como cuando hicimos la de la sociedad, cuando hicimos la civilización mesopotámica. La voy a enviar al grupo de ustedes, de estudiantes, y ya envío al otro grupo el de tareas. No, Ahí dice, profe, una pregunta, ahí dice, se ubicó en el noroeste de África. Sí, noreste de África. Ujú. Ok. Listo, ya se los envié ahí, se los voy a reenviar a todo lado, mejor dicho. Al canal. Y también se los voy a enviar a estudiantes. Que a estudiantes no, sino a sexto. Listo, muy bien. Mientras ustedes van copiando ahí, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Yo creo que tenemos el tiempo súper ajustadito para que ustedes vayan trabajando en esa parte. Listo, les voy a publicar en Classroom la actividad. Listo, entonces, discúlpenme, yo sé que ustedes están ahí copiando, pero yo les dije que vamos a trabajar libro y módulo. Por favor, devolvámonos entonces a la página 27. ¿Listo? Y de acuerdo a la información que les estoy dando acá, de organización social, necesito que hagan la parte de arriba. Ya hicimos la parte de abajo, dice, ordena de forma correcta la estructura social de los egipcios y posteriormente elabora una pirámide social. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí tenemos disque altos nobles,
funcionarios, jefes militares, campesinos, artesanos y comerciantes, campesinos, artesanos y comerciantes, faraón y familia real y esclavos. Entonces lo que vamos a hacer es que si ven ese cuadrito que hay ahí, como en verde después, van a escribir el orden correcto. ¿Listo? En este cuadrito. Vamos a escribir el orden correcto de acuerdo a la información que tenemos acá. ¿Listo? ¿Cuál sería nuestra misión al finalizar la clase del día de hoy? Que subamos evidencia de esta página, de la página 27, y evidencia de estos apuntes en nuestro cuaderno, ¿vale? Está súper fácil ese punto que les acabo de decir, súper fácil, porque ya saben que va 3, ¿cierto? Va primero el 3, luego el 1, luego el 2 y luego el 4, ¿cierto? Ya les acabo de decir cuál era la respuesta correcta. Entonces, fíjense, de acuerdo a los numeritos y colóquenla ahí. Sí, señorita María Camila, súper. Si le podemos agregar colores y colocarle algo así bonito, está muy bien para mí. ¿Listo? Entonces yo veré, si tienen alguna pregunta me cuentan, voy a dejar la actividad acá y en un momentito, en unos 10 minutitos les proyecto un video súper interesante de cómo se hacía todo el proceso de momificación a partir como de una animación. Estoy aquí con ustedes, cualquier cosa me cuentan. Profe, Dime, Difani. profe, ¿puedes repetir por favor qué es lo que hay que subir? Hay que subir evidencia de los apuntes en el cuaderno y de la página 27, ¿listo? Listo, En el gracias. cuaderno. ¿Listo? La página 27 prácticamente ya la tenemos. La página 27 lo que vamos a hacer es organizar el orden que les acabo de decir. Y como ya habíamos hecho la parte de abajo de la pirámide. ¿Tu micrófono tiene espuma? Sí. Y no... y muchas otras cosas más. Profe, Dime. profe, que ya eso sería todo por la página 27, ¿ya es cierto? Profe. Laurita, otra vez, repíteme, no te escuché bien. Profe, que eso sería todo por la página 27, ¿cierto? Sí, sí, señorita. Página 27, la segunda parte que hicimos de la pirámide. Ustedes organizan de acuerdo a la información que les acabé de dar en el tablero y los apuntes del cuaderno. Chao. Ah, listo, entonces ya los organicé, ya terminé. Mi amor. Listo, muy bien, ¿cómo vamos? Yo ya estoy dejándoles aquí asignada la actividad en el Classroom.
Me cuentan cualquier cosa. Página 27 del módulo. Listo, ahí yo les dejé. Tiene que estar apareciéndole a todos. Entonces tenemos esta media horita para que podamos terminar esa actividad. ¿Listo? Vale, está súper sencilla. Ya mientras ustedes están ahí, ya la actividad quedó colgada. Ah, miren, les muestro. Ya hice un letrerito para la puerta. ¡Tarán! Para ponerle en la puerta de nuestro Entonces, salón. ¿el salón definitivo? Ya es nuestro salón definitivo. El mejor salón. Pues ya quiero ir otra vez mañana. Ay, pues vamos a ver qué nos dicen, porque yo creo que mañana puede venir otro grupo. Estoy esperando a que la coordinadora nos envíe el mensaje. Igual tranquilos que ya el viernes, cuando tengamos la entrega de boletines, vamos a tener súper claro cuáles son nuestros grupos, ¿listo? Y la verdad es que sí fue muy emocionante ayer tenerlos ya aquí en el colegio, porque ustedes aprenden, socializan. Dime, Diego. Y mi mamá te va a hablar. Buenos días, Dale. profesora. Hola, buenos días, mamita. Profe, lo que pasa es que yo había mandado, había llenado el formulario que yo no iba a enviar a Diego, pero está con la molestia que quiere ir al colegio. ¿Se puede ingresar? Voy a preguntarle ahorita al coordinador, ¿te parece? Porque la verdad no sabría qué decirte. Profesora, gracias. Listo, vale. Va a ver ahorita. Ven, yo le escribo de una vez al coordinador. Le voy a escribir de una vez al coordinador y ya les cuento. Sí, o sea que la convencí. Ay, pobrecitos, esos niños que están en la casa. Entonces, Martes sale encerrado. hablamos con el coordinador de una vez. Profe, yo no sé, profe, pero para mí ayer lo único negativo que pasó fue la clase de inglés. ¿Lo único que? Todo estuvo bien, profe, excepto la clase de inglés. ¿Por qué? ¿No se pudo escuchar muy Pues bien? exacto, profe, esa como sonaba muy, pero muy bajito por el computador y como la profesora de biología tenía esa hora libre, nos tocó escuchar la clase por el celular de ella. Sí, pero saben que no va a volver a pasar porque ya tenemos televisor. No se preocupen que con tele ya nos va súper bien. ¿En serio, profe? Ya hay televisor acá, sí. La profesora ya lo mostró. Alex, no estabas ahorita hace un rato, te has perdido, tremenda clase que te has perdido hoy por llegar tarde, ¿viste? Pero sí, ya tenemos tele, faltas que nos lo cuelguen, pero ya para cuando vengan a la próxima van a tener súper bien todo. A ver, ¿qué me están diciendo por acá? Delgadillo Cañón, ¿qué será? A ver, le voy a escribir al coordinador. Coordinador. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuántos en total dijimos que sí para ir al colegio?
13, pero dependiendo de lo que nos digan, porque ya van dos papitos que me preguntan si pueden cambiar de decisión, entonces puede que varíen a 12 o mantengan 13 o sean 14. ¿Listo? Profe, en este caso se dividirían en solo dos grupos. Dime, en ese caso serían, ¿qué, Cristian? Dos grupos. ¿Solo dos grupos, profe, o más? Sí, dos grupos, pero igual el viernes les digo, les entrego sus boletines, sus puestos, una cosita y el horario, un comunicado con el horario. Eso es lo que tengo que entregarles el viernes. Entonces el viernes ya tenemos súper clarísimo, clarísimo. Difani, ¿tú estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, señora, profe. Difani, ¿tu mami está por ahí? ¿O tú sabes cómo les ha ido a ustedes con el tema del ICETEX? Ah, sí, profe, ya, ella está aquí. Pues le voy a decir que venga ya, ¿ok? Dale, listo, muchas gracias. Profe, una pregunta. Dime, Jaylin. ¿El viernes hay clase o no? No, no, señorita, el viernes tenemos entrega de boletines, ¿vale? Listo, profe, gracias. Vale. Profe, una pregunta. Ahí dice, por eso momificaban. Sí, por eso momificaban sus cuerpos. Diego, ¿me escuchas? ¿Qué dice tu mamita, Tiffany? Buenos días, profe Daniela. Hola, buenos días. Me están preguntando por acá desde la parte administrativa que les pregunta a ustedes cómo les ha ido con lo del ICETEX. Profe, yo hablé con la rectora Luzmeri porque es que imagínese que a Ifani no le ha llegado la documentación para la firma de garantías. Y yo llamé al ICETEX y me dijeron que tenía que esperar 72 horas para ver si me llamaban o me llegaba algo al correo y no pasó ninguna de las dos. Entonces yo voy a llamar hoy nuevamente a ver. Ah, listo. Bueno, señora, entonces ustedes están pendientes de que llegue la documentación, ¿cierto? ¿Tú cuándo hablaste con la coordinadora Luz Mari? Yo hablé el viernes, que le dije que había llamado ya al ICETEX. Ella me dijeron que esperara, ella me dijo que esperara por ahí hasta ayer y si no que volviera y me comunicara. Entonces yo voy a llamar hoy otra vez a ver. Ah, listo, mamita. Entonces estamos ahí pendientes para que no dejemos de lado un poquito ese proceso y si puedes hacer la llamada, súper. Con Bueno, eso. listo, mi profe. Yo me voy a ver y vuelvo y le digo a la rectora qué pasó. Listo, mamita. Muchas gracias. Listo, Tiffany. Gracias por llamar a tu mami. Bueno, sí, señora. Bueno. Ajá. Castro. Diego, ¿estás por ahí? Sí, señora. Parece que van a volver a organizar unas rotaciones, como que van a ser grupos rotativos. Entonces el coordinador me dice que estén pendientes en el momento en que se vuelvan a abrir nuevamente las inscripciones, ¿listo? Para que puedan hacer, porque ya los horarios parece que ya quedaron, ¿vale? Bueno, de todos modos, yo te voy a tener súper pendiente para el tema, ¿listo? Bueno, a ver si podemos hacer algo. ¿Vale? Gracias. Bueno, tengo dos manitas aquí alzadas. Tengo la manita de Daniel Mateo y la manito de Difani. No, profe, Levantaditas. yo la levanté hace rato porque te iba a preguntar si ibas a enviar la foto, pero ya lo estoy copiando, profe. Listo, vale. Super, ahí yo ya les envié. Bueno, les voy a compartir este video que me reencanta, la verdad.
porque es animado y bueno, nos muestra de una manera muy interactiva el tema de la momificación. Con ustedes la momificación. Voy a bajarle aquí el volumen a mi micrófono y aquí al video para poder. Listo. Dime. Profe, ¿puedes correrte un poquito hacia la derecha, por favor? Sí, profesor, mi mamá hace. Profe. Ah, gracias. Bienvenido a Momias del Antiguo Egipto. Profe, ¿eso es un juego? Sí, es un juego. Bienvenido a Momias del Antiguo Egipto. Profe, El proceso se de como que muy momificación buenos del gráficos y Antiguo me Egipto dejaron el era un computador acto de muy mis ceremonioso. En cada tipo de momificación se tenían en cuenta la posición social y la riqueza del difunto, e incluso se usaban animales. La más cara era la que se reservaba para el faraón y su familia, además de para algunos de los miembros más ricos de la corte. El primer paso era la limpieza. En la sala donde realizaban la momificación, colocaban el cuerpo en una mesa inclinada para drenar los fluidos corporales. Después, los sacerdotes lo limpiaban y lo preparaban para el proceso de purificación. La purificación del cuerpo comenzaba con una libación de agua sagrada. Los sacerdotes lo fumigaban luego con resina de terebinto. Tras el ritual de limpieza, los sacerdotes usaban aceites, especias y esencias para purificar más el cuerpo del difunto. Por último, eliminaban todo el vello corporal. Tras una completa purificación, los embalsamadores extirpaban los órganos siguiendo métodos muy precisos. Primero, extraían el cerebro insertando una cuchara a través de los orificios nasales para romper el etmoides. Luego, sacaban todas las partes del cerebro con ayuda de una espátula. Los restos que quedaran se extraían tras un proceso de licuado que se lograba usando un líquido cáustico. Una vez vacía, la cavidad craneal se limpiaba y desinfectaba con vino de palma, y luego se rellenaba con tela de lino y resina licuada. Tras terminar con el cerebro, los embalsamadores realizaban una incisión en el costado izquierdo y extraían las vísceras. El interior del cuerpo también se limpiaba con vino de palma. Después, rellenaban el vientre con mirra pura, canela y otros perfumes y cosían para cerrar la incisión. Las vísceras extraídas se lavaban con vino de palma, se envolvían con hierbas machacadas y se guardaban en canopes. Los canopes se colocaban junto al sarcófago o en un cofre cercano. Al principio, las vísceras se envolvían con tela y se colocaban en las vasijas. A medida que los rituales se fueron sofisticando, se añadieron al proceso ungüentos, especias, agua y natrón. A mediados del Imperio Nuevo, los canopes adoptaron la forma de los 4 hijos de Horus. Eran considerados como los protectores de las vísceras. Cada protector tenía su propio guardián, una divinidad de los muertos. Amset, el dios con cabeza de humano, protegía el hígado. A él lo protegía la diosa Iset. Hapi, el dios con cabeza de babuino, protegía los pulmones. A él lo protegía la diosa Neftis. Duamutef, el dios con cabeza de chacal, protegía el estómago. A él lo protegía la diosa Neith. Y por último, Quebesenuf, el dios con cabeza de halcón, protegía los intestinos. A él lo protegía la diosa Serket. El natrón es un mineral natural que se encuentra en las evaporitas.
Estas rocas sedimentarias están compuestas por sales minerales y se extraían de los lechos de los lagos de Egipto. Los embalsamadores usaban el natrón para secar la carne y detener el proceso de putrefacción. Cuando el cadáver estaba limpio y vacío de vísceras, se cubría con natrón durante unos 40 días. Una vez seco, se preparaba el cuerpo para envolverlo en tiras de lino. Cuando el cadáver estaba completamente desecado, los embalsamadores lo trataban con aceites, lo pintaban y a veces añadían incluso una peluca. A menudo usaban una elaboración a base de henna para dotar al cadáver de un aspecto más vivaz, además de prepararlo para resistir al moho y a los hongos. En la siguiente fase se daba a la momia su aspecto más característico, el vendaje. Al principio se vendaba cada parte del cuerpo por separado. A los hombres les colocaban los brazos cruzados sobre el pecho. A las mujeres les dejaban el brazo derecho cubriendo los senos y el izquierdo a lo largo del cuerpo. Pero estas técnicas fueron evolucionando. Al final se vendaba el cuerpo entero y se dejaban las extremidades a los lados del mismo. También se sofisticaron las técnicas de confección de las tiras de lino. Junto a las joyas y amuletos que se colocaban sobre la piel del difunto, también se entretejían amuletos en las tiras de lino del vendaje. Cada amuleto estaba asociado a un mito o a una creencia relativos al renacer. La máscara también era importante en el atuendo de la momia. Las primeras eran de madera y resultaban muy caras. Pronto se sustituyeron por máscaras creadas con la técnica del cartonaje. Estas máscaras se fabricaban superponiendo distintas capas de tejido o pulpa de papiro sobre una base de barro o paja. El cartonaje se usaba para crear otros productos. En el periodo tardío se elaboraban adornos y los ataúdes de los animales con esta técnica. El cartonaje evolucionó y llegó a usarse para cubrir la momia entera en la dinastía 22. Se colocaba la momia sobre una tabla en una envoltura de cartonaje y se ataba con un cordel por la parte posterior. Esta técnica era barata y estéticamente vistosa, por lo que se volvió muy popular en todos los estratos sociales. Las envolturas de cartonaje se decoraban con inscripciones y motivos policromos que reflejaban el nombre y los títulos del difunto. También se mostraban escenas de la vida cotidiana o decoraciones funerarias. Esto supuso todo un obsequio para los egiptólogos que deseaban conocer los ritos funerarios del antiguo Egipto. Cuando la momia estaba totalmente vendada y preparada, los embalsamadores iniciaban la ceremonia de apertura de la boca. Esta ceremonia era un paso esencial en las honras fúnebres. Su finalidad era resucitar al difunto en 5 fases distintas. Era un paso esencial en las honras fúnebres. Su finalidad era resucitar al difunto o dar vida a un objeto que los representara. Parada, los embalsamadores. Su finalidad. La apertura de la boca con la... La última fase de este largo ritual era el acto de tocar la boca con la azuela para transmitir de forma simbólica un soplo de vida al cuerpo inerte. La práctica de este rito estaba reservada solo a ciertas personas. Un sacerdote que debía portar la máscara del dios Anubis, un familiar cercano o el heredero al trono.
Bueno. Ya, ahora sí, disculpen. Me están indicando que ahorita a las 9 de la mañana tendremos... ¿Todavía se escucha muy entrecortado? ¿Mi voz se está escuchando entrecortada también? No, profe, se le está escuchando No, bien. profe, es el video, yo creo. Listo. Es que era como como el video que teníamos ahorita, María Camila, pero listo. Al final intenté como volverlo a poner, pero no sé qué pacho. Entonces, bueno, les estaba comentando que me acaban de dar una instrucción de que debemos tener dirección de grupo. Ahorita a las 9 de la mañana para recordar el tema de protocolos de bioseguridad. Sin embargo, ustedes pues saben que tienen actividades y demás. Entonces vamos a pasarnos el link de dirección de grupo. Pero adicionalmente, pues vamos a estar terminando la actividad que tenemos mientras les socializo nuevamente el tema de protocolos. ¿Les parece? Esto que estamos haciendo en este momento es una orientación que nos dan. Entonces, la clase siguiente que ustedes tienen, que es con el profesor, con la profesora de biología, no la tienen, si no tienen clase conmigo, ¿listo? O sea, en dirección de grupo, vamos a estar un ratito. Y vamos a terminar eso que estamos haciendo, ¿vale? Voy a abrir acá dirección de grupo para que ustedes se puedan ir pasando. Dirección de grupo del grado sexto. Listo, ya me encuentro en la dirección de grupo del grado sexto. Voy a detener la grabación por acá para que nos podamos pasar al otro lado. ¿Listo? Y las espero entonces en link de dirección de grupo a las 9.